Especial esta mañana, doctor David Galeano. Bueno, a mí también, Carlos Francesco, Maite, porque o para venir enderezar, mañana de lugar. Muy buen día para todos. Le quiero decir a nuestros oyentes y televidentes que el propósito es que alguna vez Francesco tenga su programa propio en guaraní. Nos va a llevar 30, 40, 50 o a lo mejor 60 años, pero la intención es lo que vale a Yepa. Claro, claro. Quiero contarles esto que tiene que ver con lo que nos relataba, o lo que relata un informe. Encontraron 500 millones de guaraníes en poder de dos mujeres brasileras. Vaya, 500 millones de guaraníes. 500 500 millones, no es fácil. Ahora te pregunto, Francesco, porque... Osasu. Osasu. A ver si viene el cuento. O sea, casi te ya dije. le sacaron ya le deseaba. Hacemos a 500 millones la gente como Sí. Exacto. Esto tiene la impresión en castellano y en guaraní. El billete dice en este caso Sasu. Y sabe 100. Y te dije recién Sa. Tenemos a pedir donde Po es 5, Sa es 500 y Su es el millón. ¿Cómo sería entonces el profe? Sa Su guaraní. Sa Pero yo creo que le guaraní da dólar. No, guaraní. Su es guaraní. 560 serían, ¿no? Su puede para guaraní. Pero yo creo que dice, la información destaca Canindeyu, aprehensión de personas e incautación de dinero, de vehículo y dinero en efectivo en Colonia Naranjito, distrito de Ihuirarobaná. La policía procedió a la verificación preventiva de Dayane Francelino dos Santos y de Renata Cristina Basto, ambas de nacionalidad brasileña y mayores de edad. En el poder de las mismas fueron halladas maletas con varios pacos de billetes por un monto aproximado de 560.297.000 guaraníes, aparatos celulares, un vehículo y numerosas tarjetas de crédito. Detienen a personas, incautan vehículos y dinero en efectivo. El procedimiento fue realizado por personal del puesto policial número 4, Departamento de Investigación de Hechos Punibles, Departamento de Criminalística y Departamento contra Delitos Económicos. Todo lo actuado fue puesto a conocimiento del fiscal de la Unidad Penal número 2 Saltos del Guairá, quien se hizo presente en el lugar para la verificación correspondiente y dispuso la aprehensión de las mencionadas personas, quienes fueron trasladadas a la comisaría primera de Salto del Guairá, como también la incautación del vehículo, los objetos y el dinero, los cuales se encuentran a cargo del Ministerio Público. 24 grados es la temperatura en Asunción, en el área metropolitana. Repito, la máxima para hoy 29 grados. ¿Cuál es el saludo correcto en el guaraní, profesor Boejara? ¿Cómo comienza mi jornada? ¿Cómo comienza mi día? ¿Cómo tengo que saludar cuando me encuentre con alguien en el arranque, ya yo veo, en el comienzo de mi día? La forma general, un saludo, una expresión de cortesía de uso común, simplemente trae una palabra, que es baeshaba o bien baetecoba. La terminación pa es la pregunta. Y la otra forma muy usual es maitei o maiteiba. Y la persona responde, y por antes andé, o si por allá alguien está mal y se iba ahí. Claro, Baeshapa es qué tal. Baeshapa es qué tal. O sea, en realidad sería ¿cómo estás? Y buen día, ¿cómo sería? Y buen día es Taneco, es bonite. Taneco, es bonite. Es el amanecer. Pero es más común. El más común para nosotros es Baeshapa, o decirle a alguien a la mañana, Baeshapa de Pijarebe. Ya cuando está el sol puesto es el Pijarebe. Está Pijarebe. ¿Y el Pijaré? Y el Pijaré la noche. Por eso dice Pijaré noche y B es más allá de la noche sería la... Ahora, también allí una cuestión importante de recordar es que el paraguayo distingue distintos momentos en el amanecer. Porque está el Coen Boibé, está el Coentí, está el Coenyu, Coen... ¿De qué depende la diferenciación? Y de la ubicación que va asumiendo el sol. En la medida que va saliendo, entonces va asumiendo, por ejemplo, el color medio amarillo, amarillo que uno ve, ese es el Coenyu. Yu es amarillo o dorado, y nosotros decimos siempre sa-yu. La palabra sa significa color, y yu es amarillo, dorado o oro. Sí, estamos ahí, Francesco. No, sí. Y por ejemplo, nosotros cuando a las 4 de la tarde entramos, Baeshapa de Caru. De Caru. ¿Cómo te saludé la otra vez? No,
Vaya a ver Cajaru. ¿Y por ahí? Y por ahí. Porque si te me ponen. Y por ahí, Una cortesía a Ande. Ande, él siempre preguntarle. Y acá por una cuestión de, digamos, de formalidad la gente dice eso y siempre responde y por antes Ande, ¿verdad? Y por antes sería la... Sí, ahora una cuestión interesante, allí en la parte de los saludos nosotros tenemos lo que se llama una diferencia, digamos, de carácter cultural, porque un caso que en el castellano no tenemos es el saludo a la siesta. Sin embargo, nosotros en guaraní llegamos a algún lugar y decimos, vais a donde en cómo estás a la siesta o cómo está tu siesta, depende de cómo se quiera entender. Y en castellano no existe buena siesta, nadie llega a un lugar y dice buena siesta, el otro dice buena siesta. Acá es, vais a andar allí, sin embargo, guaraní la gente dice, esa es una característica guaraní con respecto al saludo en castellano, por ejemplo. Hablemos un ratito del presidente de la Argentina, Javier Milei. Sí, señor. No siempre se da una situación como esta. El presidente del vecino país escribe en las redes sociales, él es muy partícipe, muy activo en las redes sociales para todo tipo de temas. Dice, como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima. Fátima era su compañera. Fátima Flores. Su pareja, Sí. de quien me siento sumamente orgulloso. Ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener pese a cuánto nos queremos. Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad, dado lo que sentimos el uno por el otro y cuánto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente. Esto sería en guaraní, oye, ella. Sí, o podía se separaron. O podía se soltaron, se dejaron. Oye, ya también, ¿verdad? Cuando después de estar un tiempo, se abandonaron, se dejaron, se separaron. Ya podí se quiere soltar. Ya podí soltar, ¿verdad? Y se usa mucho eso en la jerga, ya podí, en el sentido, vamos a dejarnos. Incluso quienes no hablan guaraní dicen ya podí, profesor. Claro, ese dato es importante, Francesco, en este punto que podemos tocar cuando decimos que mucha gente dice no hablo guaraní, sin embargo, frecuentemente está usando palabras guaraní. Recién nomás acá, hasta obligadamente tenemos que decir canindeyú, ¿verdad? Y canindeyú es una palabra guaraní, canindé es un loro. Y yu, que está al final, es amarillo, un hermoso loro que está prácticamente en extinción, ¿verdad? Una variedad que... Pues los loros tienen distintos nombres en guaraní, canindé, tuí, guaá, son denominaciones que de manera específica se da a cada variedad de loro, y una de ellas es el canindé. Otra información, perdón, Francisco, una cuestión nomás digo que es necesario que el presidente de la República haga esta comunicación. Eso te iba a decir, Carlos, justamente para poner en contexto con la audiencia. Fátima Fernández, una conocida actriz en Argentina. Fátima Flores. Fátima Flores, perdón. Fátima Fátima Fernández es nuestra amiga. Sí. Entre paréntesis, ayer estuve viendo que Fátima Fernández sigue brillando en Europa, por eso me acordé de ella. No, Fátima Flores es una reconocida artista en Argentina. Actriz de teatro, muy fuerte, está pegando, trabaja mucho con Pachano, con Aníbal Pachano, que es un conocido también. Sí. Estuvo por acá, inclusive. Sí, trabajó mucho en Paraguay. Sí. No era necesario, de hecho que mucha crítica llegó Milei por este comunicado, ¿verdad? Me hace acordar el caso de Marilina, que hace poco justamente quitó un comunicado también anunciando que se separó de... Bueno, como tú ya con la diferencia, No, Francesco. claro. Te estoy pidiendo. No, pero... Es el presidente de la República no, está bien. Claro, pero lo que tiene más que a Marilina también se... Ella como, voy a utilizar una palabra que recién ya boina. Ahora, para sumarnos una información, Carlos, ¿verdad? Como te digo, fue muy criticado Milei por esto, porque los argentinos le decían, y qué nos importa, ¿verdad? Sí. Pero más allá de eso, sumándonos más también la información de lo que fue la agenda de Milei con Elon Musk, Carlos, ayer se hablaba de que probablemente Elon Musk va a empezar a fabricar autos por un valor de $45.000 de Tesla en Argentina. O sea, va a haber cierto avance en cuanto a esa negociación. Está sujeto a la aprobación de un proyecto de ley que justamente Milei presentó al Congreso argentino. Son las 6:12 en la República del Paraguay. Tumor. Ella, oye, tumor. ¿Por qué planteo y pregunto esto al Muejara David Galeano? Porque la siguiente información tiene que ver con un caso muy llamativo que nos explicaba ayer la doctora Lorena Ocampos. Ella, la mujer, la intervenida, es una mujer de apenas 30 años. Impresionante, Carlos. Ella de repente siente que... Ese tío, como que cuando se agranda,
Guazú. Guazú usamos cuando estamos el abdomen. Sí, sí. Se le agrandaba el abdomen y no tenía ganas de comer, no tenía hambre y en consecuencia la panza cada vez estaba más grande, y ella ahí virube. Y hacen una consulta y bueno, después de unos estudios derivan a la paciente hasta el Hospital Central del IPS, le intervienen y le extraen un tumor de 9 kilos. Son casi 2 criaturas, ¿verdad? Tumor. ¿Eso tiene traducción o no? Por ejemplo, al tumor de cancerígeno se le dice aquitán ahí. Aquitán en el sentido de que una cosa pequeña, redonda, pues aquitán ahí. Ahora, esto obviamente por el tamaño que tiene ya no es una aquitán. Puede ser una aquitán guazú, una aquitán cacoá, ¿verdad? Pero siempre se refiere a algo con una forma medio redondeada. Tushá que da... Tushá, Tushá. O sea, Carlos, que solamente para hacer un poquito de reflexión también con la audiencia, hablamos mucho en este programa en la gran cabina, profe, de temas relacionados al cáncer, ¿verdad? Hablamos con el doctor Isaías Freite, con el doctor Marcelo Galli también, y siempre ellos hablan sobre la importancia de la consulta, ¿verdad? Evidentemente este es un caso de un tumor, ¿verdad? Pero más allá de eso, qué importante que es que la gente consulte, ¿verdad? Hablamos de un caso porque, ¿sabes por qué quiero mencionar esto? Porque estamos hablando del caso de que esta señora de 30 años, o esta joven de 30 años, esperó 2 meses para consultar. Y pudo haber sido fatal. Gracias a Dios, como bien mencionó Carlos, el equipo encabezado por la doctora Lorena Ocampos, si mal no recuerdo, fue un tremendo equipo, ¿verdad? Pero llama la atención cómo tardó tanto, 2 meses, donde ella esperó a estar más delgada, a no tener hambre, a que le crezca la panza, y hablarnos más de la importancia también de consultar y no esperar tanto. Obviamente una realidad que no tenemos que perder de vista es la falta de atención en materia de salud pública. O sea, una atención, digamos, más puntual, más precisa. Yo doy clase con la gente que estudia enfermería y obstetricia dentro de la UNA y tengo una materia que es antropología. Nosotros estudiamos esta situación y normalmente viene por esta razón que ustedes también están tomando acá como una especie de herramienta para llegar a la gente que es guaraní. ¿Cómo poder explicarle muchas veces a la gente? El 35% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Están en el guaraní me tenía, 35%. Y somos prácticamente un 70% de paraguayos que hablamos y entendemos guaraní. Eso implica también que la otra parte habla castellano. Bien o mal. ¿Cuánto sería el porcentaje de guaraní hablante? Solamente 35%. ¿Y español y guaraní? Y español y guaraní en total serían 70%. 70%. O sea, un alto porcentaje de guaraní hablante tenemos. ¿Y los jóvenes, profe? Y hay una tendencia a reducirse el uso de guaraní, sobre todo en los niños. En los jóvenes hay todavía un uso importante de guaraní. Hay sí un renacer interesantísimo. Uno va hoy a muchos lugares, encuentra criaturas cantando, diciendo poesía. En la escuela se enfatiza. Los docentes de guaraní están haciendo un trabajo muy importante en ese sentido. Y por eso decía, sí, y el otro día cuando conversábamos con ustedes y Carlos, recuerdo que decía un médico que no habla guaraní, prácticamente está perdido. Y todo esto que estamos hablando, ¿cómo yo le voy a explicar un tumor a una persona? De verdad, cuando apenas que timba el de esquía no a ver el de a ver en la monte esperamos de la civeta. Es decir, yo le doy esa explicación, la persona me va a entender, pero a veces escucha una palabra tan rara, absolutamente desconocida como tumor. Capaz que acá para todos sea una cuestión común, pero uno se pone en el lugar de esa gente que, repito, se comunica exclusivamente en guaraní, que tiene derecho a recibir información en guaraní, como de hecho lo estamos haciendo acá. La Constitución el diario digital de Ñandutí tiene 4 títulos y compartimos con ustedes. Ayer protagonista del programa denominado El Horno, que conduce Álvaro Mora con Ricky Alderete y Pato Bando, fue el diputado nacional, el diputado colorado Daniel Centurión. Recibió a la gente de Ñandutí en su casa y dice Daniel Centurión a Ñandutí. Y acá vamos a ver si con el profesor y con Francesco podemos traducir lo que dice, por ejemplo, en una de sus expresiones de Daniel Centurión. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el gobierno de los Estados Unidos y el embajador Mark Osfield operaron para que caiga el partido. Norteamérica era con algo abre
un va pocuri, oye, cojan más con vale. Y la otra expresión le voy a pedir a Francesco que haga guaraní. Me dolió. ¿Qué? ¿Cómo? Me dolió mucho que muchos colegas por prebenda Ah, tan rápido se dieran la vuelta. Ese corazón así, diría alguien, ¿verdad? Y colega, y después, está la colega afuera. ¿Será pisacuera? Será pisacuera. Preventa, como diría. Y a Hipocané. Hipocané es una expresión muy usual, el Hipocané. Está en Hipocané. Que te la mano medio... Y Cané, la mano que no está en la... Medio desviada. Es desviada. O sea, cuando desvía con la mano... Pocané. Pocané. Y el otro sería, rápido, pues. Claro, ahí va. Oye, Oye, habla, chico. Claro, no se llena. Y O sea, cuando alguien juega mal fútbol sería... ojalá ahí. Pero no. Ayer jugaste. Debería pegar. Fui Cané, claro. Se fue Cané cuando tira largo y tira la gradería. ¿Cómo se dice? ¿PPA? Sí, hemos señas de... Hemos siriñas de... Saludos a Adolfo Ferreira, entre paréntesis. Acá, esta ¿es quién? Adolfo Ferreira. Sí. La gente siente que no se hizo un carajo. Pero venían de la pisecuera, cuando yo pues ven baile, a un carajo. Yo ya pues baile sería pues. Pero carajo pues en guaraní, en español parece que es una cosa así ofensiva, agresiva. Y vos le llevas al guaraní, nada, no hizo nada. Claro. Los números son auditables ahí. Y esta frase, quiero la revancha con Nenecho por la intendencia de Asunción. Ni Moisés en el Chorobay, ya se llamaba, pero viste en donde. Viste en donde yo pediré. Ahí estamos, compartiendo esta mañana en la gran cabina con el profesor David Galeano y con Francesco Fiorio. Son las 6:19. Otros títulos del diario digital. Esta es una noticia que ayer generó atención entre la siesta y la tarde y se desinfló a la noche. Liberan a miembros del EPP. Y en la fotografía vemos al ministro Enrique Riera. Estuvo incluso con el canciller en una conferencia de prensa con el canciller nacional, el señor Ramírez Lescano, porque la policía argentina detuvo y volvió a liberar en Buenos Aires a los hermanos José, María Rosa, Miriam Villalba Ayala y Tania Tamara Oviedo Villalba. Tania Tamara Oviedo Villalba es hija de Alcides Oviedo y de Carmen Villalba. Los otros son hermanos de Carmen Villalba. Todas estas personas que mencionamos tienen que ver con el EPP. Dice, según la explicación de la justicia argentina, estos detenidos tienen estatus de refugiados, de acuerdo a lo que explicó el ministro Riera. Sentimos una gran frustración, dijo ayer en conferencia de prensa el ministro del Interior con relación a este tema, que vamos a desarrollar un poquitito más tarde. ¿Qué dijo el presidente de la República en Canindeyú? No están solos. La primera año, no penañoy. Una penañoy o una penañoy. ¿Por qué dijo esto el presidente de la República? Santiago Peña anunció la apertura de una subárea de pacificación en Canindeyú tras enfrentamientos entre bandas criminales en la zona. Fuerzas de seguridad se instalarán en la región. Por críticas en las redes sociales, un tema que se plantea y se pregunta, dice la información que el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Fabio Aguilar Benítez e integrado por Vitalia Duarte y Serafín González, se apartó de un juicio a un abuelo que habría abusado de su nieta en Ciudad del Este, argumentando que recibían críticas en las redes sociales. Esto es lo que nosotros tenemos con relación a esta publicación, del diario digital de Ñanduti. Quiero hablarle a continuación, Francesco, el profesor, de una información que tiene que ver con el buen pastor. Buen pastor. Me van a recoger. A ver, ¿Cómo, profe? Me van a recoger o puede ser directamente o se van a recoger. O se refiere al que cuida el rebaño de ovejas, sí, de ovejas. Ahora, si va a cuidar otros animales, me van a recoger. O también puede ser erecua, me van a recoger o echar erecua también. ¿Sí? Si nos referimos a alguien que cuida ovejas. El buen pastor, así se denomina este penal de mujeres que está en un lugar muy, pero muy importante de la ciudad de Asunción, muy conocido. Está frente al cementerio de la Recoleta, está en la avenida Mariscal López y Choferes del Chaco, o Choferes del Chaco y Mariscal López. Dice que tiene en estos momentos algo así como 500 reclusas, pero tiene capacidad solamente para 470 reclusas. O sea, está sobrepasado el penal.
Entonces, y no es la primera vez que se habla de esta posibilidad, dice la gente, vamos a llevar esto a otro sitio. Tenemos que sacar de acá. Primero, es una zona muy, muy interesante, muy importante. Sí. Ay, muy conocido. Claro. Se hablaba de más de 20 millones de dólares. 23 millones, ¿Verdad? Así dijo el viceministro Rodrigo Nicolás a propósito, 23 millones de dólares. Y como estamos hablando de esto, porque alguna vez creo que ya con Cecilia Pérez, cuando fue ministra de Justicia, también nosotros hablamos de esta cuestión y de esta posibilidad. Quieren llevar a Emboscada, dice la información. Esto lo dijo incluso ayer en visita a la zona de Emboscada Ángel Ramón Marchini, ministro de Justicia. Y hablando de lo que significa correccionales y cárceles, hablamos también con Nicora ayer de Tacumbo. Preso, eso ya es preso. Oye, Cainaime. Cainai es una forma figurativa, como se refiere a los dientes de Caí. Y pamo. Entonces es Cainai. Como la ceja. Exactamente. Oye, Cainaime. ¿Cómo se hace la palabra? Y Cainai Recoba también se le dice. Oye, otra forma de Iruiracuao, una palabra muy antigua, porque siempre existieron guaraní. De hecho, la figura así de la prisión, de la cárcel, nunca formó parte de la cultura guaraní. Un indígena nunca nunca tuvo una edificación de esa. Entonces lo que se hace es adaptar en el tiempo. ¿Verdad? Hay cosas que anteriormente no habían, hoy existen y se nominan, como ocurrió con todos los idiomas. Claro. El guaraní no es la excepción. Hasta ahora el español actualiza la palabra. Muchísimas. Cainai. Hace, hace poco, por ejemplo, la Real Academia Española aceptó el término tuitear, por ejemplo. Sí. Tuitear. Sí. Crearon la palabra. Sí. Oficialmente está tuitear. Y hablando, Del momento que se usa, ¿verdad? Claro. y hablando del penal de Tacumbú, contaba ayer el viceministro de Justicia, el señor Nicora, que en Tacumbú están en total algo así como 1926. Sí. 1926. Tiene capacidad solo para 1500 reclusos. En consecuencia, se hace agua por todos lados. No puede ni cuidar ni controlar. Le complica. Desde el cuidado, pasando por la alimentación y la recuperación también de ese cairán, de ese recluso, de ese preso. 1926 en total hasta ayer en el penal de Tacumbú. Tacumbú tiene capacidad solamente para 1500 personas. Y decía que la población penal en el país hoy es de 18.039. Hay 18.039 personas recluidas, 18.039 personas están detrás de las rejas y la capacidad, Buejara y Francesco, es solamente de 11.000. Sí. 11.000, o sea, que estamos hablando de todas las cárceles del país. Sí. Entonces, es muy, pero muy complicado. Pero ayer nos decía el viceministro Nicora, para que vean nomás también la mala situación en nuestras cárceles, de que a pesar que Tacumbú sigue en un estado de sobrepoblación, por así decirlo, nos decía de que el sistema se desestresó un poquito porque hace poco le quitaron a 700 reos. O sea, lo que voy nomás que hace poco estábamos peor. A lo que voy nomás que seguimos mal, pero hay un proyecto. Yo creo que hay que decirlo en honor a la verdad a Carlos, ya que siempre nos dice también que solemos criticar. Por primera vez vemos un proyecto a largo plazo sobre el tema penitenciario. Punto importante también, Carlos, hoy más que nunca se está hablando sobre la forma de ayudar a los presos para que trabajen desde adentro. Y se está viendo emprendimientos importantes. No es quizás en el porcentaje que uno quiera, ¿verdad? Claro. Por supuesto, pero al menos se está debatiendo, se está instalando eso. Hablábamos hace poco del proyecto de ley que presentó Salim Busarquis, donde hablaba de que el reo se mantenga, o sea, el que está preso, el que está privado de su libertad, trabaje y acorde a lo que genere, por un lado, compre su comida y por otro lado, tenga cierto ahorro a la hora de salir. Porque hay un gran problema acá, Carlos, profesor de audiencia, es que la gente sale de la cárcel y no tiene cómo subsistir. Antes de pasar a otro tema, me piden los oyentes y me gusta la participación de la gente. ¿Cómo se dice cárcel de mujeres en guaraní? El Cuñá Cainai. Cuñá Carairay. No, Cuñá Cainai. Cuñá Carairay, algo de diente. Cuñá Cainai. Cuñá Cairay. Sí. Y el de hombre sería. El Cuimbae Cainai. Cuñá Cairay. Cainai. Sí. Muy bien. 0994 0994-44-1020 es nuestro teléfono para si quieren escribirnos algo. El diario ABC Color esta mañana. Para Fiscalía, Erico no tiene fueros y proceso debe seguir. Y ahí cuando me encuentro con este tipo de palabras, lo que me complica un poco, Buejara. Por ejemplo, fuero. Ese ya está fuero. ¿Qué significa fuero? El T como A es la cobertura que uno tiene y los fueros son
como esa cobertura que tienen las personas. Te como, el moajá, el que te cubre, hay Ajá. algo que te cubre, ¿verdad? Dice, De hecho, de hecho al abogado se le dice, por ejemplo, te como ajara, el que cuida, el que cubre los fueros, la integridad de una persona. el senador cartista Erico Galeano está procesado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal a ultranza. Juez Omar Legal tiene 3 días para definir. El fiscal Corbetta argumenta que fue desaforado en 2 ocasiones y no existe desafuero. Peña lo volvió a defender, obviando incluso datos claves. En caso Hernán Rivas, Cámara de Apelaciones considera improcedente consulta de Fiscalía sobre restitución de fuero porque no existe en la legislación. Raudales causan pánico y estrago. Ayer, después de las 4 de la tarde, Ok, tú sí te digo que. pues ahí te digo, Ok. Impresionante. y a partir de ahí, qué notable cómo se complica rápidamente cualquier calle y cualquier avenida. Y no solamente que se complica, sino que se torna peligrosa la circulación de vehículos y, por supuesto, el desplazamiento de las personas. Sí. Esta imagen que estamos viendo nosotros, si te agarra en un lugar, vos podés no solamente perder tu vehículo, sino que poner en riesgo tu vida. La lleva. Una imagen real de lo que en minutos ocurrió ayer y que refleja esa situación de la dificultad de movilización. Ha sido Villacuba y que tú ya jamás mover, ya ñapaján, Y los perjuicios que trae esto, profe. por supuesto. El Los perjuicio financiero, vehículos, económico. las personas, tiempo, trabajo. Y es sorprendente porque de repente uno, si no sale de la casa y escucha que llueve, de repente el grande techo la lleva, pero hasta ahí nomás. Y sin embargo después te encontrás con imágenes en donde vos ves que la gente está esperando transporte público o a cántaro de alguna mitad, ¿verdad? Entre otras cosas. Y después miran a poco la criatura, allá en la altura, estamos mirando Ñandutí TV y les contamos a nuestros oyentes de Radio Ñandutí, de un techo a un balcón, Sí. porque ya por abajo del edificio no se podía salir. Inclusive, Carlos, yo creo que vos conocés, y de hecho Francesco también, mucha de la gente que nos escucha y nos ve, hay comunidades en Paraguay que siempre estuvieron preparadas para este tipo de emergencia. Una de Alberdi, siempre tenía sí. casa de 2 pisos, ¿verdad? Sí, yo recuerdo porque siempre alguna llegaba vez. la inundación. Alguna vez nos fuimos y la gente está preparada para el efecto. Sí, la misma, por eso, Carlos, sí, la Sí, misma. y llega la inundación, entonces te va a vivir en el segundo piso y tu vehículo en la canoa. Yo nunca le digo a mis hijos que una vez viajando hacia el sur de Pilar, todo inundado, me decían siempre allí las vacas nadadoras, se veía solamente la cabeza de las vacas, el cuerpo estaba bajo agua. Eran tiempos terribles en la inundación. Y habría que consultar un poquito, Carlos, profe de audiencia, sobre los puntos peligrosos en Capital, en Lambaré. Recordemos que hace poco tuvimos el caso de 2 militares que fallecieron en Lambaré por los puntos peligrosos que se determinaban. Para agregar nomás, el cuerpo de uno de ellos no se encontró No nunca. se encontró nunca. No. Imagínate, Por ejemplo. Sí. Y acá estoy viendo que Asunción tiene 15 zonas peligrosas en zonas de lluvia. Y llama la atención como esto no se debate. Ahora, por ejemplo, Barrio San Pablo va a tener, Carlos va a estar de festejo por eso, Sí. ¿verdad? Va a dejar de sufrir, va a tener unos trabajos importantes de alcantarillado, entre otros. Pero hablamos de un barrio de mucho, ¿verdad? Ayer también compartíamos el dato de que solamente 35% de capital tiene el sistema. Y no se debate muy a profundidad. Hay que decirlo, en el hecho dicen muy bien trabajo como las López, pero la lentitud de la municipalidad a la hora de trabajar te habla de que nosotros tenemos que esperar 20 años para solucionar esto. Y es algo que preocupa mucho. Vamos a seguir ocupándonos de este tema. Tiene que ver con raudales que causan pánico y estragos, como dice el diario ABC Color. Y tiene otros títulos también ABC Color esta mañana. Dice: Liliana Alcaraz entregó a la Fiscalía reporte 111 páginas. Universitarios no aprueban acuerdo y siguen en paro. Vamos a hablar también de esto esta mañana. Les cuento que vamos a acompañar todo este tema. Vamos a seguir preguntando porque continúa el paro y tiene que ver con jóvenes universitarios, lo que se conoce como arancel cero. Papelón en frustrada captura de 4 vinculados al EPP. Así califica ABC Color lo que les contábamos recién con relación a lo que dijo el ministro del Interior y los Villalba, que fueron detenidos en la Argentina y que están beneficiados con, vaya tío, asilo o refugio. Refugio político. Y dice ABC Color: un primo de Rivas cumple el sueño de llegar a Itaipú. Primera plana de este diario esta mañana. Les quiero recordar que a las 9 llega, a partir de hoy, Leo Rubín con Made in Paraguay hasta el mediodía. En otra propuesta que tenemos en Ñandutí, en esta renovada, en esta nueva Ñandutí, y ustedes pueden comunicarse y decirnos todo lo que quieran a través del 0994 44 1020. Última hora.
Fueros, Fiscalía pide al juez que prosiga la causa de Erico, dice Última Hora esta mañana. Rolón afirma que resolución del Senado es acto inválido y casos deben seguir. Fiscal Corbeta, no existe impedimento legal para suspender el procedimiento penal contra el senador Galeano. Tribunal devuelve caso Rivas a magistrado para su definición. La fotografía que pone Última Hora esta mañana también tiene que ver con lo que generó esto que vivimos entre la tarde y la noche de ayer. Furia de los raudales, y diario Última Hora este día. La intensa lluvia que cayó ayer en Asunción y Central causó todo tipo de daños en las calles y en las casas, como en el barrio Trinidad. Guerra narco en Canindeyú obliga al gobierno a la intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta. Justicia planea trasladar la cárcel del Buen Pastor a Emboscada. Esposo de la ministra de Salud volvió a ingresar a Yacyretá. Estudiantes de la UNA definen hoy propuestas sobre el arancel cero. Análisis, necesitamos más áreas verdes para soportar olas de calor. Y la Capazu distinguirá a 30 marcas que lideran las ventas en el país. Mientras compartimos esta información y aprovechando al profesor David Galeano, que tiene la gentileza de compartir con nosotros esta mañana, me pregunta un oyente qué significa Corapú y Ñañá. Corapú y Ñañá. Corapú es patio, Ñañá es malo. ¿Será que era la expresión correcta? No, yo no dudo de lectura, pero... Corapú y Corapú es patio. Ñañá. Sería patio de a no ser que sea Corapú y Ñaná. Pero ese sería Ñaná. No, Ñaná sería Yuyo. Puede decir San Patio que ¿cómo se dice? Poja Ñaná. Y ese es el remedio Yuyo. Claro, el remedio Yuyo. Poja Ñaná. Sí. Y en este caso, a no ser que haya escrito mal, en vez de Ñañá, es Ñaná, sí. Puede ser, Corapú y Ñaná, puede ser. Posiblemente. Bueno, ya estuvo más temprano Domiciano, desde las 5 de la mañana hasta las 6, compartiendo con los oyentes. Vamos a mirar un poco el diario La Nación, que nos falta compartir con ustedes esta mañana. Diario La Nación, que destaca lo que dijo ayer el ministro Enrique Riera: no son perseguidos políticos, son delincuentes. Sí. No son perseguidos políticos, son delincuentes. Referente a los hermanos Villalba, Carlos, decía eso Enrique Riera. Y también hablaba de la frustración que él generaba eso del Estado paraguayo. Qué curioso ese caso de los Villalba, Carlos, ¿verdad? Porque uno espera que el gobierno de Milei le levante la figura de refugiados a estas personas. Sin embargo, habría de consultar un poquito a Cancillería si se reclamó este punto, porque teniendo en cuenta la ideología del gobierno de Milei, uno esperaba que nos den la mano en ese punto. Hay que ver también si ayer Enrique Herrera decía, no sabemos si lo volveremos a encontrar a estas personas. Seguimos con el diario La Nación. Destaca también lo que se comunicó ayer desde el gobierno con respecto a la intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta. Dice, anunció el presidente más seguridad para Canindeyú, instalan subzona de la Fuerza de Tarea Conjunta. Esto es lo que se publica también esta mañana en el diario La Nación y estamos compartiendo con ustedes. Vamos a repetir este tema que tiene que ver con lo que les contábamos tempranito, porque llama poderosamente la atención. 2 mujeres, 500 millones de guaraníes, fueron interceptadas por la policía, fueron controladas y en consecuencia fueron detenidas. Y retenidas, como se dice, incautaron el vehículo, incautaron teléfono celular y 500 millones de guaraníes. Suá ya de guaraní. ¿Vaya ya de guaraní 500 millones, Francesco? Suá. Le ayuda demasiado. No, yo le estoy pasando la respuesta, profesor. Yo le estoy pasando la respuesta. Excelente. Gracias, Francesco. Acá hay un tema que me insisten con relación al tema que mencionaste, Francesco, de la cantidad de barrios que viven sin tener lo que se llama alcantarillado, sí, y sin tener desagüe pluvial. Y eso tiene sus consecuencias para todo y en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito de la salud. A veces no nos damos cuenta, pero es cierto. Ustedes saben, por ejemplo, se habló recién del barrio San Pablo. El barrio San Pablo es una zona que tiene la altura del mercado de Abasto y la altura de la avenida de la Victoria, y después cae así en bajada y ven caída. Y ahí viene la concentración de todo lo que desde la avenida de la Victoria y todo lo que la basura que viene del mercado de Abasto. ¿Cómo vivía en esas condiciones? No, es humano, es inhumano, y ese barrio sigue sufriendo muchísimo. Empezaron obras ahora. A partir de ahí uno piensa en el 64% de la gente que no tiene todavía la posibilidad de acceder a este tipo de servicios. Y se vive, como generalmente se dice, en la mierda. Sí. Lastimosamente se tiene que hablar de esa manera. Literalmente se vive. Y cuando ocurre una lluvia como la que se dio ayer, por ejemplo,
se nota mucho más, porque acá hay una falta de educación, la gente en vez de tirar la basura como corresponde, que agarra y tira la basura en la calle, eso va a los sumideros y se tranca todo, a Pepe, como era Después te dicen a mí, yo ya timos está, a pegar la picoya una dengue o tema, ya. Y después la cuestión higiénica, cuántos casos de salud se pudieron haber evitado, si es que... Con la prevención. Con la prevención, ¿verdad? Y si tenemos una comodidad, miren que todavía hay zonas en nuestro país que viven con letrina. Sí, tristemente. Sí. Colegio. Vos, por ejemplo, nunca conociste una letrina, Francesco. No, una vez conocí. No, pero conociste porque No. fuiste a un lugar. Me tocó, claro. Porque fuiste a un lugar, pero... La gente hace una fosa más o menos tipo Sí, metro un y hoyito. medio, Ajá. hoyo, y ponen unas tablas Sí. en forma digamos, horizontal y vertical, y allí queda el espacio en el medio para hacer las necesidades. Y en- Normalmente está retirado. La Sí. gente lastimosamente en muchos de estos casos sigue viviendo descalzo, descalza esa población, y obviamente allí está expuesta a todo tipo de De virus. lombriz, de todo. Y en los colegios también es un... El PCOI sigue siendo una realidad. Sí. Hay un porcentaje alto de la población, y la consecuencia es la cantidad de criaturas que también ellos padecen, Sí. inclusive en las escuelas. Es increíble la condición de muchos niños que tienen problemas de lombrices y tienen un rendimiento mucho menor de aquel que relativamente está más sano. Totalmente. ¿Sí? Bueno, Luis hoy. Sí. Quiero agregar una correlación a las imágenes que estamos viendo y que tienen que ver con cómo estaban las calles ayer. Me llamó poderosamente la atención cómo afectó a la zona de Trinidad la lluvia, la cantidad de lluvia caída ayer. A Trinidad siempre fue un barrio diferente, Sí. y entonces uno se pone a especular qué pasó ahí para que sufra Trinidad lo que sufrió ayer, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser un motivo. Hay sumideros trancados, puede ser otro motivo. Obras que se hicieron y que no tuvieron el final que deberían tener, también puede ser. Pero una cosa es que me digan que se inundó, no sé, Santa Ana, por Claro. ejemplo, o que San se Pablo inundó San mismo, Pablo sufre. mismo, ¿verdad? Sí. Que sufre muchísimo. Pero una cosa también es que aparezca lo de Trinidad. Quiero ver un poco si se puede el puente de la amistad, porque desde que comenzamos nuestra presencia aquí en la gran cabina esta mañana, se nota demasiado vehículo. Hoy es un día sábado. Mucho movimiento, Carlos. Muchísimos vehículos sobre el puente de la amistad. Oja. Vea la Plata Bahía. Oja. Que ahora sí, Paraguay, están en la revisada Ucubejina. Te felicitan mucho, profesor, por la gentileza de venir a visitarnos esta mañana. O sea que acá, déme meter a hablar, después ni Viteí Francesco, ni... No, gracias por compartir con el profesor Galeano. Fuerza, profe. La conseja, güey, un buen material actual, y por tanto, vamos a ñecer la... Ya, vamos a ver, Ahí también. Como estoy mejorando mi lectura en guaraní, profe. Perdón. Esa fue la recomendación, que está siguiendo bien la letra. Sí. Yo le decía al otro día, leer, grabar, escuchar otra vez, repetir. Pero ¿vos crees que vamos a conseguir, vamos a lograr que Francesco... Tengo muchas penas. Muchas veces. Acá la gente, no sé si me quieren... bueno, ya dice, con el amigo Rubén Río, alias Chito, siempre tuvimos la duda de cómo sería la traducción correcta de El Río Tebicuare. Cortita, sí. El guaraní es un idioma muy preciso, y cuando va a referirse a nombres de lugares, siempre se refiere a la presencia abundante de. Si se trata de animales, se usa la terminación cua. Entonces digo guazú, cua. Guazú es el venado. Puedo decir bopí, cua. Bopí es el murciélago. Puedo decir el nombre de un famoso arroyo allí en Santaní, Tapiracuá, y dice hoy la gente, es Tapiracuá, bien pronunciado. Tapira es una variedad de cerdo, ¿verdad? Y cuá, el lugar donde abunda. En este caso, es la persona, gente, cuá, el lugar donde hay una población, y siempre las poblaciones originales estuvieron al lado o en la costa, perdón, de los arroyos y ríos. Por eso la terminación esa R que la gente suele encontrar cuando dice Tacuarí, Tebicuarí, Capi y Barí, la R es lo que llamamos comúnmente en guaraní un pusó, es un separador de dos vocales. Lastimosamente, 100 años atrás, a alguien se le ocurrió bajar la colita que tenía esa PCB suspendida y se convirtió en una R. Pero es un separador, es lo que llamamos un pusó, separa una vocal de otra. Hay un tema policial que hay entre tantas cosas en el ámbito de la información que queremos compartir,
Dice comunicar hecho punible contra la propiedad de los objetos y otros derechos patrimoniales. Ya tenemos imágenes que ustedes pueden observar en el canal 17 de Tigo. Robo agravado con resultado de muerte. Este es el país que duele. Sí. Dice la información que tiene que ver con una estación de servicio Petropar ubicada en Carlos Antonio López, sobre la avenida Carlos Antonio López. Estamos hablando de Ciudad del Este, estamos hablando del Alto Paraná. Víctima fatal, Derli Ariel del Valle, 28 años. 28 años. Dice, guardia de seguridad fue despojado de una escopeta presumiblemente calibre 12, cuya marca se desconoce, y estas imágenes son fuertísimas, pero muy fuertes. Yo siempre digo, cuando mostramos nosotros, para los que contamos, para los que mostramos y para los que vemos y no tenemos directa relación con la víctima, miramos de más y si el familiar lo que hace es ver para tu familiar una información, cómo morir, cómo perder la vida. Estamos hablando de una persona que tiene 28 años. 28 años. Vos sabés, Carlos, que siguen más con la línea también de Argentina. Hace poco comentábamos un caso muy parecido en Argentina, pero que representó una explosión de política pública en contra del crimen organizado en Rosario específicamente, donde asesinaron de manera muy parecida a un playero, ¿verdad? A lo que voy nomás es, en Argentina, este hecho generó un debate nacional que, entre paréntesis, ayer hablábamos, Carlos, de que cayó una red de narcotráfico en Rosario. Sí. Gracias a gracias o por culpa, como queramos llamarlo, a este tipo de atentados. Sería lindo también que la policía y el gobierno tomen de esa manera, porque Ciudad del Este viene con una ola de asaltos tremenda. Tremendo. De hecho, la violencia está instalada prácticamente en todo el país, ¿verdad? Y no es una cosa de decir sí. la Asunción nomás ya. Sí. No, antes hablábamos del norte del país, hace años hindú, qué bárbaro, qué desastre, en Amambay le mataron. Y decía la gente, no, pero ese es una, ese chico cuenta, ajuste de cuenta. Ajuste de cuenta. Sí, Si no y te allá en lo la zona nada. Y allá en la zona nomás, después ya se fue un poco más, se bajó un poco más, y ahora en cualquier punto del país. Aparte es cierto lo que dice el profesor Carlos, de que lamentablemente siempre hubo asaltos, pero hoy el nivel de violencia en los asaltos es algo pocas veces visto. Terrible. Y mucho de eso está movilizado por el tema del consumo de la droga, ¿verdad? Y la gente que va y roba y vende a cualquier precio, ¿verdad? Y lo peor del caso es que también hay una estructura instalada que compra lo robado. Así mismo. Y con complicidad inclusive de quienes tendrían que estar cuidando de la gente. Un tema que es un tema de todos los días, y quien ve la televisión, mira los diarios, escucha la radio, se encuentra con esta cuestión que se plantea a partir de lo que se conoce como hambre cero y lo que se conoce como arancel cero. Esta mañana nosotros le tenemos que contar que el Consejo de la Universidad Nacional de Asunción aprobó reglamento para hambre cero, pero el paro continúa. Pese a la torrencial lluvia, los universitarios continuaron ayer sus protestas en rechazo a la ley hambre cero en la Universidad Nacional de Asunción y otras universidades públicas del país, y denunciaron amedrentamiento policial. El Consejo Superior de la UNA aprobó el reglamento acordado con el gobierno, incluso con el disenso de estudiantes, quienes siguen con la toma de las sedes. Independientemente de la razón o de la lucha o de la confrontación que tiene este grupo con el gobierno, el viernes fuimos con mi esposa a la Facultad de Veterinaria, porque ahí funciona el centro antirrábico. Sí, sí. Y como le había mordido un perro, se le indicó que tenía que hacer varias dosis. Y yo digo nomás, esa colación. Íbamos y veíamos cómo los estudiantes estaban apostados en el ingreso de cada uno de los centros de estudio, defendiendo y andemos bien y mande, porque por eso digo, a lo mejor hay que seguir dialogando, hay que encontrar el equilibrio, el punto medio. El gobierno no tiene que ser tan intransigente, posiblemente, buscar la salida. Te digo, Carlos, yo justamente el otro día hice una nota de solidaridad con ellos, porque me parece que es fundamental, sobre todas las cosas, buscando el diálogo. Hay que dialogar, no puede ser que se tenga una postura cerrada y donde, así como en algún momento se dijo, este grupito, tampoco un grupito, vos mismo fuiste testigo, todo el campo está tomado. Claro. Y por alguna razón es que ellos también reclaman la seguridad de lo que hace al arancel cero allá. Entonces, no hay nada de malo en dialogar, en escucharles, en este caso inclusive atender el pedido que están haciendo.
Ahora, a mí lo que me parece más caro, los propios audiencia, es la falta de tacto nuevamente. Ahora ya no el gobierno, pero sí el Consejo de la UNA que aprobó el reglamento en este momento, ¿verdad? O sea, hay una fuerte disidencia con el sector del alumnado y el alumnado lo que reclama es el diálogo. Claro, se entiende, Francesco, que por esta tan fuerte presión también de las autoridades de la UNA. Claro, pero ahora pues, hay que llamar a un momento de reflexión, profe, ¿verdad? Lógico, toda la el tema vida. está candente, los alumnos están cada vez más ofendidos. Pues acá hay una realidad, los alumnos están abiertos al debate. Y no solamente acá, Francesco, no tenemos que perder de vista que estudiantes de la Universidad Nacional del Este, Sí. también en Concepción, en Itapúa, todos están tomando esta causa como una bandera, ¿verdad? Y antes que se desborde, sería importante sentarse y encontrarle una solución. La FASO, Carlos, profe de audiencia. Sí, de Facultad de Ciencias Sociales. Sí, así mismo. Quitó un comunicado que te lo resumo en un párrafo que dice: aprobaron el decreto por el Consejo, lo cual es en vano, ya que por más que se encuentre escrito en leyes, la plata es inexistente debido al déficit fiscal al tratarse con la fuente 10 y no con el FONACIE. Y una vez más, este comunicado habla de la traición de los representantes estudiantiles y de 8 presidentes de centros de estudiantes para apoyar al Ejecutivo en esta aprobación de ley. O sea, insisto, hay una clara división por parte del sector estudiantil y una fuerte crítica. A mí me llama la atención cómo todavía no son capaces de abrirse al diálogo. Punto importante también, Carlos. Perdón, no solamente abrirse al diálogo, la necesidad de utilizar algunas expresiones que en vez de contribuir a la calma, enerva y hace que la gente reaccione, y no solamente el afectado, sino que cualquiera, directamente el afectado. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Y llama la atención también ayer estuve hablando con un estudiante que está en el campus y él me decía que al sector estudiantil le llama la atención el silencio de la rectora frente a lo que son las elecciones del martes, ¿verdad? Ellos también, por supuesto, es una conjetura que ellos lo hacen, tampoco hablaron con la rectora, pero ellos dicen, por una cuestión electoral, quién debería ser nuestra mayor representante en la lucha estudiantil, en la lucha universitaria, hoy se llama silencio, porque necesita el apoyo político y no puede tener tanta postura, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante. Ahora, otro punto también, se le critica mucho al sector estudiantil, y ahí yo sí creo que están fallando, el tema de lo que hicieron con los colegas de GEN. Claro, se le cierra la puerta, se le impide, porque justamente, ¿qué es lo que ese sector le está reclamando al gobierno? Diálogo. Apertura, claro. Diálogo. Sí, sí. Entonces cometió un error. Sí, y no se tiene que hacer ni con la gente Es abrirse a todos. Claro, Abrirse a todos. claro, independientemente, vos tenés que tener esa capacidad de mostrarle a los demás. Bueno, acá me dicen, por ejemplo, mientras seguimos con estas imágenes, porque creo que vale la pena seguir mostrando, porque ayer llovía y con lluvia, no es que llovió y se fueron todos, como si lo que con otros representantes de otros sectores. Pero se parece a una Nutecalle, está avanzando hacia allí. Claro, pero y con un fondo también, o sea, digo, con un argumento muy importante. Estamos hablando de la cuestión económica, estamos hablando de hambre, estamos hablando de formación, de estudio, entre otras cosas. Y vos sabés, Carlos, que sumado más lo que dice el profe, es cierto que esto tiene una connotación como no te calles, pero hablamos después, profe, de esto, de que Una no te calles fue probablemente una manifestación estudiantil en contra de algo más grave, que era la estructura de corrupción de Froilán Peralta. Sí, sí. Acá no hablamos de corrupción, acá hablamos de un proyecto de 20 millones de dólares, Sí. pero como la torpeza comunicacional del gobierno provocó que la manifestación sea aún más fuerte. O sea, hay arrogancia y soberbia por un Claro, lado, ¿verdad? porque a diferencia, porque Una no te calles fue en contra de Froilán Peralta. La gente pedía la cabeza de Froilán y de su equipo, Claro. pero no pedían la cabeza ni de Horacio Cartes, entonces presidente de la República, ni de la ministra de Educación de ese entonces, pero ahora sí ya se está yendo hacia ese lado. Seguimos viendo estas imágenes en Ñandutí TV, en el canal 17 de Tigo. Tiene que ver con la movilización de estudiantes. Estamos en la gran cabina de Ñandutí, propuesta a partir de este sábado. Ya estuvo más temprano de 5 a 6 Domiciano Pereira. Nosotros nos extendemos hasta casi las 9. A las 9 llega Leo Rubín. A las 12 presentamos Perspectiva, un programa económico con tinte económico. Y después tenemos otra serie de programaciones, como por ejemplo Casa Abierta, a las 3 de la tarde, con la conducción de Alejandra Costa y la dirección de Gloria Rubín. Acá dice un oyente en San Lorenzo: hace más de 5 años hicieron desagüe y no habilitan. ¿Está mal hecho? Pregunta, buena pregunta. Dice, Corapui ñañá, se le dice a la cárcel, me dice otra vez, no entiendo. Estaba hablando de un término guaraní, recién Carlos Vaz estaba hablando de un término guaraní, Corapui ñañá, y no sabían qué significado tiene. A lo mejor una expresión... Capaz que sea una cuestión usada allí, ¿verdad? como una jerga. Capaz, Me comprometo a averiguar lo antes posible. Desde Argentina nos están escribiendo, dice: saludos, da gusto escucharlo a usted hablar en nuestro dulce idioma guaraní.
es un idioma onomatopéyico. Sí. Debería enseñarse más en los colegios y en las escuelas. El poeta Enrique Martínez decía, el guaraní no morirá nunca, vamos a morir nosotros. Vamos a dormirnos con el guaraní y vamos a levantarnos con el guaraní. Espectacular. Y ¿Qué más querés? Y justo, ¿eh? Después hay más consultas. Vamos a aprovecharle al profesor Francesco, porque Sí. tenemos 8 minutos más con él. Y yo valoro muchísimo esta gentileza, profesor, porque justo ahí. Después Francesco tiene su poema que te va de tu producción. El chiste. No, ni chiste Encima ayer tiró un chiste, Carlos Báez, no sabe cómo me piropearon ayer en una Sí. cena. Entonces está embalado. ¿eh? Ahora mira, Corapuin Nana, no, Corapuin Nana, No. o Corapuin Nañá, Y añado que puede ser en todo caso como malo. que es la cárcel Sí. Corapuin Ñañá. Pero dijimos que eso podía ser como un recinto del... acá Gladys también ya participa, Ñaca, ¿cómo no mitad? Ahí bueno. O Pablo no mitad joven. Vaya para seco. No, vaya, ahí me ponaba. ¿Me porá? ¿Eh? Sí, por ahí te leí. ¿Ande? Por inteligente. ¿Y qué me dice? ¿Cómo que me dice acá que me pregunta? Isaac, Fíjate, es así que hicimos mojón. Es el cuarto mojón, pues. El primer mojón estaba sobre la Chachaco. Después la otra lanzada Luque, Ayala, y el cuarto mojón es Exceso Sur. Y lo que está guardado, salvo que se ve, y tío Yillativa, lo que está enterrado. Colegio Isatú. Fíjate, que quedó el nombre guaraní. Claro, Es ya una se cosa cayó. terrible que inclusive en este caso se dejó de lado el nombre guaraní y se le llamó Barrio Terminal, creo que ahora. Es una Barrio lastimosa- Hipódromo, dicen que. Hipódromo, bueno, cualquiera de esos nombres, pero lo triste de esto es que normalmente a veces se opta por otro nombre y se deja al lado el nombre guaraní. Sin embargo, en Brasil, por ejemplo, todos sus nombres siguen manteniendo el origen guaraní. Claro. Profe, ¿vos sabés que hablando nomás de la gente que nos escucha en Argentina, qué mucho guaraní se habla en Argentina, eh? Muchísimo. Acá nosotros tenemos a nuestros vecinos, Formosa, Corrientes, Chaco. Y si en Buenos Aires vos te vas ahí. Buenos Aires, pero cuánta cantidad de paraguayos tenés allá y descendientes. Estaban y gente que hace radio en la Argentina, porque no sé cuántas emisoras de radio todos los días transmitiendo guaraní. Es un hecho auspicioso. El año pasado, en agosto, la Universidad Nacional de Jujuy inició un curso de guaraní. Mirá, pues. Y así nosotros vamos a encontrar Rosario. Y la UBA tiene clase. La UBA clase de guaraní. Ellos ofrecen varios cursos en idiomas nativos de América. Y los preferentes son quechua, aymara, mapuche y guaraní. Acá dice, ¿cómo se dice berro en guaraní? Berro. Berro de la... sí, la hoja. Y berro directamente, ¿verdad? Claro, cuando normalmente el guaraní en muchos casos presta, ¿verdad? Cuando digamos el producto no es de acá. Y eso ocurrió con muchas palabras, por ejemplo, los nombres de animales, caballo, caballú, vaca, vaca, oveja, ovejá. Esos son nombres que corresponden a vocablos llegados acá con los conquistadores. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca trajo ese tipo de animales de acá. Y a partir de la presencia se comenzó a pronunciar lo mismo que camisa, camisá. Nunca vistieron, o zapatos, zapatú. El guaraní tiene una cantidad muy importante de palabras incorporadas al idioma a partir de la conquista. El profesor David sabe mucho sobre el proceso histórico de consolidación del idioma guaraní, dice el apreciado Eduardo Palacios. Sí, un saludo a Eduardo. Y bueno, yo justamente aprovecho la ocasión y les comento que este año estoy cumpliendo 50 años de vínculo con el guaraní. Yo empecé estudiando guaraní en el Colegio Nacional de la Capital en 1974. Tenía 13 años cuando empecé y de allí no paré, ¿verdad? Conocí a todas las grandes personalidades, Pedro Moliner, Rubí Torga, Félix de Guarania, tanta gente que pasó, inclusive hablando mal y pronto hasta dio la vida por la cultura popular en nuestro país por el guaraní, ¿verdad? Profe, hablando un poquito del proceso de ejecución del guaraní en Paraguay, por así decirlo. Me consultaban el miércoles, si mal no estoy, me fui acá al lector, estuve con algunos historiadores, y uno de ellos habló sobre la importancia del guaraní en el proceso de independencia, de la construcción de la patria, el doctor Francia, porque uno pues piensa en Francia, o la nueva generación piensa en Francia y piensa en una persona que hablaba en español, era Carlos Antonio en español. Sin embargo, eran personas guaraní parlantes. Guaraní parlantes. De hecho, justamente ayer se cumplió un aniversario del nacimiento del doctor Alfredo Viola, un gran reivindicador de la época de Francia. Y entre los documentos que se encontraron en el Archivo Nacional, una cantidad impresionante de documentos estaban escritos en guaraní de la época. Es más, el primer himno nacional paraguayo es del tiempo de Francia.
de un compatriota nuestro llamado Anastasio Rolón, que era de Caraguatari, y se llamaba Tetapurajey, el himno a la patria. Ese es un documento que existe de la época. El hecho de haber cerrado la frontera también permitió un mayor uso del guaraní. Empieza la... Ahí se hablaba solo guaraní, ¿verdad? Prácticamente exclusivamente O sea, guaraní. el español era muy bajo. Muy reducido, muy reducido. En la guerra del 70 inclusive se notó. Un ratito, profesor, porque la gente empieza a escribir y tenemos en comunicación al ministro de Educación. Luis Ramírez, ¿cómo estás, ministro? Buen día. Hola, Carlos, buen día, Carlos, ¿cómo estás? Y bien, ministro, acá estamos ya muy tempranito, sabemos que tenemos una reunión un poco más tarde, pero espero ese día en donde escuchemos esto, tiene una salida, se encontró un acuerdo y a seguir cada uno en lo suyo, ministro. ¿Falta mucho para eso? No, yo creo que estamos avanzando todos los días un poquitito. Hemos conversado con todos los sectores que están organizados, hemos conversado con todos los rectores, decanos, hemos conversado con rectores de otras universidades y hemos incorporado lo que ellos están señalando y están queriendo, ¿verdad? Así que yo creo que se ha avanzado y estamos cerca de llegar a ese momento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más te preocupa como ministro de Educación? En torno a esta lengua en general, porque hay cosas pendientes dentro de esto y hay cosas generales, pero yo lo que te puedo decir, Carlos, es que, y lo he dicho siempre, nosotros tenemos que tener un otro modo de resolver nuestros conflictos, ¿verdad? Que es siempre el diálogo, el encuentro, la escucha. Eso es lo que yo creo que como sociedad nos falta especificar más, ¿verdad? En el otro modo que tenemos hasta hoy es un modo en donde siempre hay alguien que se perjudica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tendríamos que aprender y que mejorar como sociedad. Y cuando vamos a buscar algo, buscar los consensos, buscar los acuerdos y tratar de ir aproximándonos también desde el disenso, ¿verdad? Acostumbrarnos a entender que no siempre todos vamos a estar en la misma página, en la misma sintonía, pero que sí respetamos cierto eso es como se vive democráticamente, ¿verdad? Ahora, pero ministro, yo entiendo que tenemos que tener otro modo de resolver nuestros conflictos, como dice el ministro, y posiblemente sea cierto, pero creo que también hay que tener otro modo de encarar la cuestión, posiblemente, ministro. ¿De dónde vale? Vos sos una persona que está en el ámbito de la educación hace tanto tiempo y posiblemente sos un protagonista muy importante de esta comunicación. Yo te noté el otro día cuando fuiste hasta el campus en San Lorenzo y no es grato pasar por una cuestión como esa, porque se te reclama poner la cara, se te reclama presencia y cuando te vas ñemose. Y hay que tener hasta esa capacidad para salir, y porque a lo mejor no sos responsable directo de todo este conflicto, pero sos la cara hoy de la educación en nuestro país. Entonces, no es grato. No es grato para los estudiantes estar en la lluvia protestando, no es grato para los estudiantes saber que no van a poder seguir estudiando, y supongo que tampoco es grato para un ministro de Educación ser tratado de esa manera. Sí, ¿sabes lo que pasa ahí, Carlos? Nosotros, yo siempre digo, la crítica hace, y es importante la crítica, porque nos hace crecer, pero cuando se basa en la mentira, ahí tenemos dificultades de construcción, y mucho de esto que hoy estamos viviendo se basa en interpretaciones o en no haber tenido una película completa. Entonces es difícil poder arrancar cuando nosotros decimos 5 audiencias públicas. Lo que se incluyó en la ley es algo que no inventaron, digamos, por decirlo así, los diputados, sino fue el producto del Consejo Superior Universitario, que trajo una moción concreta y se escribió dentro de la ley. Fue el único artículo que se agregó, que fue traído justamente por la universidad, en donde el Consejo Universitario reúne a todos los estamentos de la universidad. Entonces, uno cuando ve eso dice, hemos debatido o hemos incorporado y hemos
escuchaba a todos. Y bueno, después aparecieron otras interpretaciones, ¿verdad? Entonces, yo digo, no es grato, pero todavía es una tarea, por eso que necesitamos tener y hacer para poder avanzar y encontrar otros estilos y otros modelos también de intervención, sobre todo en educación, Carlos, sobre todo en educación, ¿verdad? Después en otros escenarios, en otros espacios, bueno, puede ser este modelo un modelo válido ya en situaciones extremas, pero en educación donde nosotros hicimos, fíjate Carlos, nosotros hablamos con la sociedad pediátrica, nosotros hablamos con los nutricionistas, nosotros hablamos con los sectores, nosotros, o sea, hemos hablado con todos los que quisieron hablar y con todos los que estuvieron listos para proponernos. Hemos hecho las incorporaciones que creemos son buenas y necesarias para robustecer esta ley. Por otro lado, es una ley que a todas luces es buena, ¿verdad? O sea, nos va a traer beneficios para la educación, nos va a traer beneficios para los niños, vamos a poder alimentarlos, vamos a poder retenerlos en la escuela, van a poder volver a la escuela, o sea, yo creo que no hay nada que uno pueda dejar de hacer para lograr esto, porque es algo que va a traer un beneficio enorme a nuestros niños y que eso es lo que nos mueve. Si tenemos que ir y a la cara, como vos decías, a veces soportar situaciones que no son muy agradables, y forma parte porque hay un bien mayor que es que los niños se alimenten y que los niños coman. Y ahí también quiero decir algo. Cuando nosotros fuimos a la universidad a conversar con un grupo que no estaba de acuerdo porque decía no ver que presentado, fuimos a escucharlo. Los alumnos fueron muy correctos. Ellos nos explicaron con toda corrección que no podían recibirnos porque tenían una asamblea a las 5 de la tarde y que esperaban esa asamblea para saber qué acción tomar. Y nos invitaron a que nos retiremos porque no nos podían recibir, ¿verdad? Entonces eso fue muy correcto. Ahora, hubo sí un grupo de gente donde ya había gente de toda dinámica, digamos, ya no solamente alumnos, sino había otro grupo de gente también, que son los que comenzaron a incidentar. Eso también es importante señalar y relatar, ¿verdad? Entonces, yo creo que fue interesante conversar con la gente, yo creo que fue muy interesante escuchar la posición de cada quien y acercarnos. Y después ya el que nos quiso conversar y bueno, ya vamos a ver cómo se logra algún canal de comunicación, pero mostrar nosotros nuestra apertura y disposición para el diálogo, porque eso es lo que hace falta cuando hay un bien mayor tan importante como este que estamos teniendo. Entonces, ¿qué me preocupa? Me preocupa que busquemos modos más eficaces, más eficientes, que no perjudiquen. Vos decías muy bien, Carlos, los chicos están ahí varios días a la intemperie, aquí bajo la lluvia, perdiendo actividad escolar. Sobre todo eso perjudica mucho a los estudiantes que tienen clases semestrales, porque se les acaba el semestre, tienen que tener exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, no es un modelo que le beneficie a nadie, digamos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos abiertos, estamos listos y dispuestos a la conversación, y ese es el escenario. No creo que solamente sea una acción mía, ¿verdad? Yo creo que con cualquier instancia que se quiera conversar, la Cámara, diputados, senadores, siempre están abiertos a recibir a la gente, ¿verdad? Ministro, ¿cómo te va? Buen día, te saluda Francesco Fiorio. Antes que nada, mi respeto también, ministro, porque como bien dijo Carlos, te tocó un papel no tan fácil, ¿verdad? En la semana que está terminando. Ahora, ministro, recién comentamos con Carlos, con el profesor David también, sobre un comunicado de la Faxo, que te quiero leer una partecita nomás que es la siguiente. Dice, aprobaron el decreto referente a la aprobación del Consejo, lo cual es en vano, ya que por más que se encuentre escrito en leyes, la plata es inexistente debido al déficit fiscal al tratarse con la fuente 10 y no con el FONACIE. De manera personal yo quiero decir que todo lo que tenga que ver con modificación del FONACIE yo estoy a favor, porque lamentablemente el FONACIE hasta ahora fracasó y demasiado. En Paraguay los números hablan por sí solos. No obstante, la preocupación del sector universitario es real. No hay una seguridad por parte del gobierno a la hora de conseguir los fondos. Hablamos de un proyecto que cuesta 600 millones de dólares, un poquito más, un poquito menos, y hasta ahora tenemos 200, un poquito más, un poquito menos. La otra vez Barichi Núñez hablaba de inventar el dinero, sabemos que eso es imposible, no podemos imprimir la maquinita. Entonces, la duda y el desafío acá es asegurar los fondos, ministro. ¿Cómo asegurar los fondos al sector universitario y a toda la comunidad educativa, siendo que depende de Fuente 10 y Fuente 10 depende de la recaudación? Es decir,
el año que viene tenemos una sequía alta como fue en los últimos 2 años de Mario Aldo y no tenemos para cubrir este proyecto. ¿Cómo asegurar, ministro? Ese es el desafío, creo yo. Y mira, Francisco, ahí lo importante es lo siguiente. Los mecanismos de funcionamiento de un país, una sociedad organizada y democrática funciona con sus leyes. No hay otra manera de blindar o de asegurar. Están las leyes. En esta ley hay un artículo que establece, en el caso del arancel, que queda blindado, que no se puede disminuir y no se puede reprogramar. O sea, es muy claro. O sea, ahí no hay duda, no hay otro instrumento más que se pueda crear para asegurar que una ley. Eso en un primer lugar, no existe otra manera. Y después hay algunas posiciones en torno a lo que es el déficit fiscal. Y el déficit fiscal, esto sería mejor hablarlo con la gente del Ministerio de Economía, ¿verdad? Claro. Yo hago un análisis muy simple que es el siguiente. Si yo tomo préstamo, quiere decir que yo estoy con problemas económicos. Yo voy a tener un déficit, pero no quiere decir que yo tengo problemas económicos con mi préstamo. Entonces hay que entender muchas veces qué significa el déficit fiscal, si significa quiebra, como dicen algunos, ¿verdad? Estamos en quiebra, no estamos en quiebra, nosotros podemos pagar nuestras deudas, las estamos pagando, estamos cumpliendo, el país está ordenado en materia económica, ha aumentado la recaudación, o sea, todo nos muestra y nos indica que vamos caminando en una muy buena dirección. Y un segundo, les voy a contar algo que solamente para ilustrar. Cuando llegamos nosotros en agosto al Ministerio de Educación, nosotros no hicimos el presupuesto, ni tampoco el de este año, por cierto, sino que nos subimos a un presupuesto que de un gobierno que hacía 4 años no pagaba permiso por maternidad a las maestras. Nosotros hicimos una ingeniería y una gestión eficaz y eficiente y en 2 meses de llegar al gobierno, con el mismo presupuesto, pagamos 4 años de deuda. Es decir, cuando decimos no hay recursos, muchas veces no existe gestión, muchas veces existió una gestión muy desordenada o una gestión muy inadecuada que no permitió que los recursos que hay llegaran y vinieran. Entonces, fíjate vos, te voy a poner 2 ejemplos. 4 años de atraso de deuda a las maestras y cumplimos desde este año, sin haber nosotros hecho el presupuesto, 75 millones para pagar a los maestros de dólares, para pagar a los maestros una deuda atrasada de nuevo que los últimos 4 años antes de llegar nosotros al gobierno no se pagó un dólar. Entonces, y eso estaba en el presupuesto, no estaba, pero había una ley, había un compromiso, había un proceso que se firmó con los maestros y una deuda con los maestros que nosotros al llegar honramos porque dijimos este es el camino, así tenemos que funcionar. Entonces no existía y apareció porque la gestión también uno tiene que sumarle a todo esto. Hay recursos dentro del Estado que muchas veces tienen una gestión diferente, ¿verdad? Entonces nosotros estamos poniendo una gestión prioritaria a la educación. El presidente Santiago Peña ha dado muestras de la importancia que le da a la educación y hemos gestionado recursos cuando esos recursos hacía 4 años no estaban o no existían y en 2 meses aparecieron. Entonces, hay que poner también esto sobre la mesa porque forma parte de un proceso donde vamos gestionando, vamos teniendo una acción de la gestión pública distinta, diferente. Hoy trabajamos mucho más en equipo. Voy a poner el tercer ejemplo. Becas del Paraguay que se creó, ¿verdad? Cada uno tenía por ahí distintas becas, estaba Itaipú, estaba el Ministerio de la Juventud, estaba el Ministerio de Educación, y todos dábamos un poquito. Nos juntamos y dimos 5.000 becas donde hemos aumentado el rubro que se le da a los alumnos. ¿Pero por qué? ¿Y por qué nos juntamos? ¿Dónde está el secreto? En la gestión de nuevo. O sea, yo por eso
digo, nosotros estamos trayendo la idea de que la educación es prioritaria. La reunión que tuvo el presidente de la República, que dicho sea de paso, la primera vez que el presidente de la República se reúne con el rector de la Universidad Nacional y todos sus decanos en la universidad, le desafió a tener la mejor universidad de América y una de las mejores del mundo. O sea, no es solamente el arancel, nosotros estamos dispuestos y listos para mejorar la calidad de la educación universitaria con los proyectos que nos aporten los decanos. O sea, estamos en una sintonía de mejorar la educación y le estamos dando prioridad. Esa es la característica, y cuando uno genera confianza, la confianza se genera en base a hechos, en base a la actuación. Ministro, para cerrar, ¿tenés reunión con quién esta mañana? Esta mañana nos reunimos con los estudiantes, ahora estoy ya partiendo hacia ahí. Vamos a reunirnos. Nosotros tenemos periódicamente reunión con la mesa técnica de estudiantes, están todos los centros de estudiantes ahí representados. Y tuvimos esta semana pasada una reunión donde establecimos algún tipo de mecanismos de encuentros, y como el tema del arancel y el hambre cero, sobre todo hambre cero, es un tema que merecía un tratamiento más profundo, decidimos hacer una reunión extraordinaria que la vamos a tener hoy para poder evacuar todas las dudas y establecer todos los mecanismos de trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a tener hoy, y periódicamente nos venimos reuniendo con los jóvenes, ¿verdad? Sí, señor. Y por último, para cerrar, desde el punto de vista mucho más humano, porque creo que de una u otra manera, con entrevistas, con conversaciones, antes de que llegues a ser ministro y siendo ministro, creo que te conozco de una u otra manera. ¿Qué sentiste desde lo más profundo de tu corazón cuando te invitaron a salir de la facultad? O sea, que yo me sentí aliviado en cierta medida, porque yo digo, yo cumplí, yo vine para hablar, yo vine para conversar, y bueno, que me inviten a retirarme, no, para mí no es nada vergonzoso ni malo, sino al contrario, yo sentí alivio porque dije, bueno, yo vine a conversar, hice mi parte, y bueno, ahora me sentaré a esperar que me inviten o que quieran venir a conversar con nosotros. Yo estoy abierto a ese tipo de acciones, y tampoco tengo, Carlos, esa idea de no ser, de ser un poco lejano a la gente o de estar el ministro, ¿no? Soy una persona que está trabajando para lograr que la educación paraguaya salga adelante, y haré todo lo que tenga que hacer. No me pongo en esa distancia ni con la gente ni con los sí, hay que respetar instituciones, claro que sí, hay que respetar las personas que representan las instituciones, estoy absolutamente de acuerdo, pero a mí no, personalmente, como decir, no me afecta en sentido negativo, sino al contrario, me pone contento porque yo creo que hice mi parte, cumplí, hice lo que tenía que hacer, lo que yo sentía que tenía que hacer, y a partir de ahí, bueno, ya vamos a ver cómo se establecen los caminos de conversación, pero van a encontrar siempre un ministro solícito a la conversación, activo, y que va a procurar buscar por esa vía y por este camino la solución a los problemas. Y he conversado un día antes, estuve con otros alumnos que venían del interior, estuve con senadores, o sea, es parte del proceso, es parte del trabajo que nos toca, Carlos. Sí, señor. Ministro, agradecemos mucho. Entonces, esperamos tener una buena noticia en las próximas horas. Ojalá se pueda hacer un anuncio, un acuerdo, y para que se siga insistiendo. Porque más allá de todo lo que pasa o lo que está pasando, se está debatiendo algo muy importante, que es el acceso a la educación y el fortalecimiento de la educación. Muy amable, gracias por compartir con Yanduti esta mañana, ministro. Gracias. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Ministro de Educación, Luis Ramírez. Para poner un contexto, Carlos, Sí, ya está nuestro próximo invitado. Bueno, pero para cerrar nomás, acá tenemos por ejemplo la ley número 6266, que habla sobre la atención integral a las personas con cáncer. La ley asegura el tratamiento integral y digno a las personas con cáncer. Preguntémosle al próximo invitado si hay tratamiento para todas las personas con cáncer. A lo que voy nomás, Carlos, es que hay veces que la ley asegura algo,
pero en la práctica no existe. Expectativa y realidad. ¿No? Ese fue el tema, realmente. Se rescata de esto la predisposición del ministro. Ojalá que esa misma predisposición, el mismo ánimo tengan los parlamentarios Sí. y el ministro de Economía. Porque el ministro de Educación está mostrando lo que todos estamos deseando, ¿verdad? Clave es el presidente de la República. Sí. También. Francisco decía el otro día, Santiago Peña pertenece a una generación más próxima a los jóvenes Claro. que a nosotros los adultos, ¿verdad? Sí. Más a los jóvenes que a nosotros los adultos. Entonces es una brillante oportunidad de un acercamiento y de un sinceramiento y de un reconocimiento, independientemente de que tenga su postura, tenga sus argumentaciones también, ¿verdad? Bueno, profesor, y usted, mañana a las 6 de la mañana. Ni meta. Todos los fines de semana. Qué gusto. Mañana a las 6 de la mañana, clase de guaraní con el profesor David Galeano, Y con el alumno, Francesco, con el También. Francesco. Sí, Acá hay gente que me reta porque dice que yo me burlo de otra gente que me felicita porque te estoy enseñando. Porque te estoy enseñando. No, porque te estoy Vos enseñando. sos el mentor. Yo soy el mentor, güey. Así que dentro de 20, 30 años espero. De acá a 20 años cuando me digan, ¿dónde aprendiste a hablar? Y Carlos En la Vaz. granja, El bullying de Carlos Vaz. Un gusto, profesor. Igualmente. Muy amable. Tenemos que hacer la pausa 7:18. En un ratito nuestro próximo invitado fue ministro de Salud, fue gerente de salud